Hola, 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 mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Hoy es domingo 13 de agosto. Hoy, por supuesto, como tal, domingo, tenemos el Día del Señor, las celebraciones en todas las iglesias cristianas, en las congregaciones, para celebrar la resurrección de Cristo. Es algo extraordinario, maravilloso. Mire el mundo. El mundo está descrito en la Escritura. Los capítulos del 6 de Apocalipsis al 19. Lo que describen los profetas como Isaías y Ezequiel, Jeremías y Miqueas, o aquella descripción del Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Son tiempos donde se muestra y se refleja la falta de Dios en los corazones. La falta de Jesucristo, la falta del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, la iglesia seguirá siendo el lugar de reposo de los seres humanos. Porque la iglesia debe ser ese lugar donde nos vamos a encontrar con la presencia de Dios. Por eso la exhortación del libro de los Hebreos, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Las noticias, los noticieros, roban la paz de nosotros los hijos de Dios. Por eso tenemos que estar en oración y leyendo la palabra de Dios. Jesús bien dijo en el capítulo 7 de Juan: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los cristianos debemos ser guardados del mal, porque el mundo no. En el mundo debemos estar porque es el lugar donde debemos estar hablando del amor de Dios y tratando de enseñar, aún rescatar, los que más podamos. No es una labor suya, no es mía. Es de todos hablar de Cristo. Vamos a orar y les comparto esto que estamos estudiando o leyendo en la iglesia de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Padre, gracias por bendecirnos, guardarnos, sostenernos en medio de un mundo convulsionado y lejos de ti, y donde los intereses de dinero es lo que prima. Protégenos y bendice ahora tu palabra de tal manera que pueda habitar en nuestro corazón. Amén. Dice el capítulo 8 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y sigue diciendo más, de los cuales yo doy testimonio, dice Pablo. Aquí hay algo interesante, ¿no? La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios fue una carta correctiva, contundente, señalando cosas muy puntuales del comportamiento de los corintios, que puede identificar la iglesia de hoy, ¿no? Con respecto a la Santa Cena, con respecto a la fornicación, con respecto al comportamiento mismo de los dones del Espíritu Santo. Y fue muy fuerte, tanto que ya en la segunda carta Pablo reconoce, en el capítulo 7 de la segunda carta, que fue muy fuerte con ellos, pero que no se arrepiente,
como diciendo, era necesario que yo así hablara de contundente en ese momento. Lo mismo los exhortó porque ellos acusaban a Pablo, como acusan a los pastores o sacerdotes o a la iglesia católica y la protestante de quedarse con los fondos de la gente. No, la ofrenda y los diezmos y la generosidad están en la Biblia. Pero ya en la segunda carta no es tan contundente de señalarles, sino que les coloca un ejemplo. Ya les quiere enseñar de otra manera, sin perder de vista, por supuesto, la enseñanza, la meta, el objetivo. Aquí les dice que las iglesias de Macedonia tienen una generosidad extraordinaria, que han aprendido a ser generosos. Pero es muy interesante porque dice, en medio de su profunda pobreza. Dice que las iglesias cristianas de Grecia de esa época estaban divididas en dos, el sur, que eran las de Acaya, y el norte, que eran las de Macedonia. Y a estas iglesias de Macedonia a las que se refiere el apóstol Pablo. En esas iglesias de Macedonia se encontraba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Berea, que eran unos cristianos que cita en el libro de los Hechos, el mismo apóstol Pablo. Pero es muy interesante que dice que esa Macedonia fue destruida, porque era la tierra de Alejandro Magno y fue destruida por los romanos. Entonces estaban en una pobreza impresionante. Entonces Pablo resalta de que aún en esa extrema pobreza que vivían, ellos eran generosos. Ahí nos enseña el apóstol Pablo que es que ser generoso no tiene que ver con la cantidad. Siempre que nos hablan de generosidad, nosotros nos imaginamos cantidad. Y eso no está en la Biblia. La Biblia habla de la generosidad como un principio de Dios y de los cristianos, ¿no? Siempre a nosotros los cristianos, generosidad y cristianismo van de la mano, porque Dios es generoso, ha sido generoso con la humanidad, ha sido generoso con todos. Y nosotros debemos serlo igual. Entonces dice él que debemos ser generosos no importando las circunstancias. Dice que lo hicieron con gozo, ¿verdad? Y que lo hicieron con alegría. Que eran generosos ellos, ¿no? Que eran pendientes. Dice todo ese capítulo 8 y da muchas lecciones sobre la generosidad. La generosidad no depende de las circunstancias. Todos debemos ser generosos. Dice el apóstol Pablo que conforme a lo que recibimos, dice aquí el capítulo 8. Ellos daban, dice, en su profunda pobreza. He conocido cristianos de otras iglesias que se van a pie a la iglesia para ofrendar los pasajes del bus. Esos son ejemplos de máxima generosidad, ¿no? Están en la Biblia. Con Jesús llegó una mujer que dio lo único que tenía, que era un tazón y unos palillos de comer. Igualmente, otra de las mujeres que dio las dos últimas monedas que tenía. El Señor Jesús nos enseña a ser generosos. Uno debe ser generoso, ¿cierto? Dice, la abundancia de uno suple la escasez de otros. Otro principio bíblico de la generosidad. Seamos generosos. La generosidad es un campo tremendo, pero la generosidad es una actitud. La generosidad es una actitud del corazón, que viene del Espíritu Santo, porque dice ahí mismo en el capítulo 8 que se dieron primeramente a Dios y luego a la iglesia, a nosotros, a los necesitados. ¿Verdad? Qué bonito eso. Practiquemos la generosidad. Partamos el banano a la mitad. Si somos dos, si somos tres, en tres. Pero seamos generosos. Eso es una bendición muy grande.
Porque dice también que Jesús nos bendijo en su pobreza para enriquecernos a nosotros. Siempre la iglesia cristiana va de la mano con la prosperidad y con la abundancia. Claro que sí. Los países donde más se honra a Dios son países prósperos. Y donde más guardan los principios espirituales son países prósperos. La espiritualidad y la bendición van de la mano. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Aprendamos a obedecer a Dios y a vivir en el Espíritu. Esas cosas que escribe la palabra para nosotros y que la podamos practicar. Estos macedonios, sin lugar a duda, eran iglesias generosas y Pablo aquí la resalta. Que Dios nos dé generosidad y créanme que vamos a ser bendecidos y prosperados. Padre, gracias por todo lo que tú nos das, porque de lo recibido de tu mano te damos, dice la Escritura, y porque vivimos para ti. Tú eres el que llena las arcas de las familias y provees a las empresas de tus hijos y los sorprendes con toda provisión sobrenatural. Bendícenos, guárdanos y llénanos y que tu bendición esté con nosotros. Danos descanso esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Descansen.